Buenos días, profesora Pinedo, profesora Mayra y compañeros de Espacio Público. Mi nombre es Vladimir Núñez y junto con Bastián Contreras y Franco Hidalgo, hoy analizaremos el texto Pautas de comportamiento de microsociedades de Omar Arango Otálvaro, como primera parte de nuestra presentación. Para comenzar, explicaremos la hipótesis de Omar Arango Otálvaro, la cual sostiene que la sociedad posee ciertas pautas de comportamiento humano tradicional, las cuales se encuentran sujetas a patrones de conductas uniformes que son en su forma de actuar, sentir y o pensar aceptadas socialmente. Sin embargo, ya que la sociedad posee un carácter sociocultural dinámico, presentan alteraciones en las pautas de comportamiento existentes que rompen este equilibrio sociocultural por parte de grupos o microgrupos conocidos como tribus urbanas. Es en la estructura del aparato simbólico se alejan de la pauta establecida de comportamiento y generan otras nuevas. Las líneas argumentativas que plantea el autor es que el comportamiento social presenta uniformidades, pero también existen conjuntos de individuos que se escapan de esa uniformidad social, a los cuales él se refiere como microgrupos. Y uno de los ejemplos que da el autor es que los cientistas sociales siguen una misma línea. Es estudiar no solamente un individuo que escapa de la uniformidad social, sino que un conjunto de individuos que lo hacen. Y a esto él le llama un microgrupo. El segundo argumento que plantea Omar Arango Tálvaro es que la genética hereditaria es su función dominante durante las primeras etapas del desarrollo humano a través del estímulo de los agentes sociales. El objetivo de moldear el ser asocial que es el humano por naturaleza, para construir un nuevo ser social y moral. Uno de los ejemplos que entrega el autor nos dice que, como ejemplo, facciones microsociales como el antimilitarismo de los punks o de los skinheads, que son quienes culpan a los inmigrantes de los problemas de su país, atacan a las personas de otra raza. Que ante estas microsociedades, la sociedad espera que algunos comportamientos radicales de sus miembros de una forma diferente, ya que el principio fundamental es la protección de las concepciones y de las prácticas de estos grupos, buscando que a los grandes fines de la sociedad en el marco de lo normativo, ya que la cultura es el esfuerzo de la universalización y no la identificación con un grupo en particular. Y otra línea argumentativa es que el autor sostiene que el sistema cultural define las pautas de comportamiento de la sociedad como ideales y reales. Las reales existen, mientras que las ideales son conocibles. Las esperar en las personas quienes no consiguen realizar de manera plena estas pautas ideales simplemente se apartan de las uniformidades de la pauta real. Estas hablarían de una desviación, ya que la consecuencia de esta puede ser positiva o negativa, dependiendo del contexto y también del punto de vista. Pero, como sea, se crea una microsociedad desapegada de las expectativas sociales. Bueno, dentro del mapa conceptual tenemos que las palabras clave, los puntos principales para definir el espacio público según el texto, sería el sistema social, la cultura, las pautas de comportamiento, las microsociedades, las tribus urbanas, el comportamiento, la desviación, el retroceso y progreso. Entendiendo que el sistema social vendría siendo las relaciones que mantienen los integrantes de una sociedad. La cultura, por otra parte, las distintas formas de expresiones en una sociedad determinada. Y ambas conforman nuestro espacio público, que vendría siendo las zonas o el lugar común donde las personas pueden transitar y desarrollarse libremente. Todo espacio público se ve sometido ante pautas de comportamiento, que vendrían siendo las normas de conducta establecidas que se esperan de un individuo en cierto espacio público específico. Por ejemplo, si un individuo se encuentra a lo mejor en un funeral, las pautas de comportamiento, es decir, lo que se espera de él, que en cuanto a su comportamiento, es que esté tranquilo, que guarde silencio y que escuche atentamente a las personas en esa situación. Otro caso sería, por ejemplo, que en una fiesta, si nos encontramos en una fiesta como espacio público,
la pauta de comportamiento sería totalmente distinta. O sea, la gente esperaría de nosotros que participáramos, que estuviéramos de una manera activa, que bailáramos, que cantáramos, etc. Todas las pautas de comportamiento aplican a las distintas microsociedades que se presentan en nuestra sociedad, entendiendo que las microsociedades serían los pequeños grupos sociales que se presentan. Dentro de este pequeño grupo, el autor se basa o toma como ejemplo las tribus urbanas para explicar y argumentar su hipótesis. ¿A qué se debe esto? A que las tribus urbanas son grupos de personas que se visten de manera similar, que cuentan con costumbres o prácticas en común, por ejemplo, y que comparten ciertos pensamientos o ideales. Esos pensamientos e ideales los hacen actuar, los hacen tener un comportamiento específico. Y ese comportamiento específico generan desviaciones. ¿A qué se refiere con una desviación? La desviación vendría siendo los nuevos modos de conducta que se alejan del comportamiento normal o tradicional aceptado dentro de una sociedad, como explicaba mi compañero anteriormente. Estas desviaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. En el caso de ser negativas, se les considera un retroceso, lo que vendría significando que los nuevos modos de conducta se alejan del comportamiento normal aceptado en una sociedad. Y en el caso de ser positivo, pasan a llamarse progreso, donde estos nuevos modos de conducta son considerados por la gente como mejores al comportamiento que ellos consideran normal dentro de su sociedad. Cabe destacar que toda desviación, o sea que es necesario las desviaciones para la evolución. El autor hace énfasis en que si no hubiera desviaciones, no habría evolución en el comportamiento humano. Ahora procederemos a la segunda parte de nuestro trabajo. Consiste en mencionar y explicar relaciones humanas observables en el tráiler de la película Antes de ti. Tenemos 3 ejemplos de cada tipo de relación. Bueno, las relaciones organizadas consisten en la presentación de la cuidadora al protagonista, que se da a entender que el encuentro entre ellos está previamente planificado y ambos muestran cierta disposición frente a este encuentro. El segundo es la cena, la familia de la otra protagonista, para que este encuentro también estaba previamente organizado. El tercero es la fiesta que Will y Louis asisten, ya que por los dos anteriores también está previamente organizado y también en el tráiler se muestra cuando Louis invita, o sea, cuando Will invita a Louis a esta fiesta. Ya, como relaciones no organizadas, tenemos primero cuando William invita a salir a Luisa. Esto ocurre en el contexto de que William, a medida que empieza a tener una buena relación con Luisa, llega a un punto donde la intenta sorprender y con una salida sorpresa. En el punto 2, tenemos William tiene una recaída y Luisa lo va a ver al hospital. Y ya, esto caería en el contexto de que durante la película, en un momento inesperado, se ve a Luisa que va corriendo al hospital al enterarse por alguna otra parte externa de que William había tenido ese problema. Así que ahí vendría entrando en relación organizada, ya que sería un suceso inesperado que claramente no tenían planificado. Y como tercer punto, vendría siendo cuando William sale de la fiesta con Luisa. Esto también en un contexto que si bien parte como una relación organizada en el evento cuando se encontraban con todas las personas, finalmente el momento en que William decide arrancarse, salir de ahí con Luisa, en su silla de ruedas,
vendría entrando como sería el evento fortuito que lo categorizaría como una relación no organizada. Bien, ahora yo nombraré las relaciones directas. La primera relación directa es cuando la protagonista habla con una mujer vestida de rosa en la fiesta anteriormente mencionada. Bien, no tenemos la explicación sobre esto porque solo nos basamos en lo que vemos en el tráiler. Se da una relación directa entre Luisa, que es la protagonista, y esta mujer vestida de rosa en la fiesta cuando están sentadas conversando. Segunda relación directa sería cuando están afuera y William le dice a Luisa que tiene unos zapatos interesantes, mientras que ella le responde, ¿qué quieres decir? Esto, insisto, no poseemos un poco más de contexto, ya que solo tenemos el tráiler como referencia, pero contaría como una relación directa por la forma en que se desarrolla la conversación entre ambos personajes. Y finalmente la última relación directa que también va en la forma de la conversación es el momento en que William invita finalmente a salir a Luisa, que es la protagonista, que ambos son protagonistas de esta película. Bueno, en las relaciones indirectas, una de ellas serían cuando la mamá de William le habla a Luisa sobre él estando presente. La segunda sería que la mamá de William le dice que Nathan le explicará sus cuidados. Es ahí cuando William le interrumpe diciendo que él aún no está con otra enfermedad más. La tercera sería que William le dice a su madre que no hable de él como si no estuviera presente, pero su intención es que la cuidadora también lo escuche. Bueno, dentro de las relaciones conscientes tenemos primero la entrevista de trabajo entre la mamá de William y la cuidadora Luisa. Esto vendría siendo consciente en el contexto de que, obviamente, previa a esta reunión, la mamá de William se puso en contacto con la cuidadora para acordar el día y la hora en que se iban a reunir para la entrevista. Segundo, cuando Luisa le da de comer a William. Esto en el contexto de que William, si bien en un principio no tenía una actitud positiva, una recepción positiva en cuanto a que lo cuidara Luisa, finalmente termina accediendo a que ella lo cuide, teniendo en cuenta que por sí solo no podía valerse y que de todas maneras necesitaba a alguien que le diera de comer. Y como tercero, las constantes visitas de Luisa con Will. Esto se produce en el contexto de que, avanzado ya la primera etapa del tráiler, se muestra muchas escenas donde Luisa se acerca a Will con la intención de hacerlo salir de su casa y este se niega. De hecho, vendría siendo una relación consciente en el contexto de que Will, a pesar de no querer tener esa relación con ella, sabe que ella de todas maneras todos los días va a estar ahí porque es su trabajo cuidarlo. Y por otra parte, ella está consciente de que él no quiere que ella lo cuide, pero aún así sabe que tiene que ir todos los días a cuidarlo porque es parte de su trabajo. Ya, las relaciones inconscientes. La primera relación inconsciente se muestra en el tráiler, que es el principio del tráiler, cuando William va cruzando la calle mientras habla por celular. Y es en este momento que una moto lo atropella y finalmente lo termina dejando parapléjico. El contexto en que se embarca esto es que él cruza la calle en un lugar no permitido, sin señalética, más que por el ir hablando al celular. Ese es el contexto, y por eso lo que lo convierte en algo, en una relación inconsciente. Para la segunda y la tercera, volvemos a hablar de la fiesta anteriormente mencionada en las diapositivas anteriores. Volvemos a hablar de la fiesta que se aprecia en el tráiler. La segunda relación inconsciente es que la gente
come en sus respectivas mesas alrededor de Luisa y de la mujer vestida de rosa con la que habla, que ya habíamos mencionado en relaciones anteriores. Y como tercera es que las personas bailan alrededor de los protagonistas cuando ellos están bailando, Luisa subida arriba de la silla de William. En las relaciones de cooperación, la primera es que William está de acuerdo con que Luis lo cuide, ya que en un principio no tenían buena relación, según lo que se ve en el trailer, y después cambiando la opinión que William tenía de ella. En la segunda, él hizo un trato con Luis de que no hablara mucho cuando estuviera él, ya que en el tráiler él dijo que su mamá le había contado que ella era muy buena para hablar. Y en la tercera, él le dice a Luis que se quede y que le cuenta una historia al momento de que ella abandona la habitación en la que él está. Bueno, como relaciones de antagonismo, tenemos primero el momento donde a William le presentan a Luisa, que esto se daría en el contexto de que William no estaba de acuerdo en que hubiera alguien, que la mamá le contratara a alguien que lo cuidara. Entonces, desde ese momento empezó como su rechazo ante la presencia de Luisa, que posteriormente iba a cuidar de él. En el segundo caso, tenemos cuando Luisa invitaba a salir de William. Esto en el contexto de que de las veces que ella iba día a día como parte de su trabajo y trataba de sacar a William del ambiente de su casa, que lo tenía como encerrado. Y tercero, sería cuando Luisa le bota la comida encima. Y aquí se mantiene el mismo contexto de antagonismo debido a que William tiene un rechazo, ¿cierto?, con Luisa. Debido a que él no está de acuerdo con que lo cuiden, pero aún así tiene que verse sometido a eso, debido a que él necesita los cuidados que le están ofreciendo sus padres, así que no le queda de otra que aceptarlo. Pero aún así mantiene como este carácter negativo de antipatía. Ahora hablaremos sobre ciertos estatus presentes en los personajes y los roles que cumplen o que se espera que cumplan. El primer personaje es la protagonista mujer, Luisa. Su estatus es un estatus adquirido, que es el estatus de cuidadora, y su rol es cuidar del parapléjico, que es William. El contexto de esto ocurre debido a que la madre de William se ve en la obligación de contratar a alguien para que cuide a su hijo, que producto de un accidente ha quedado parapléjico. Y finalmente Luisa, tras una entrevista, consigue el trabajo y se convierte en la cuidadora de William. Según especulamos por lo que vemos en el tráiler. El segundo caso también es un estatus adquirido, que es el caso de la amiga de la protagonista, y que cumple con el rol de amiga, ayudando a William y conociéndose más a fondo. El contexto es que Luisa, tras un tiempo de estar cuidando a William, a pesar de su mal carácter en un comienzo, empieza a llevarse bien con él. Así es como ellos se van haciendo amigos y empiezan a conocerse mejor a través de conversaciones de tipo más personal. Otro estatus adquirido por Luisa es el estatus de enamorada y cumple con el rol de persona enamorada. Y el contexto de esto sería que la amistad entre Luisa y William va aumentando poco a poco hasta que ella se enamora de él, empezando a preocuparse de él en su estatus de enamorada por sobre el de cuidadora y viéndose afectada por los problemas que le afectan a él. El siguiente estatus es el estatus adquirido, que es el estatus, si bien digo el estatus adquirido, perdón, el estatus adquirido de la madre de William. Su rol es cumplir su rol de madre al hacer lo que ella cree mejor para su hijo. El contexto que hace esto es que la madre de William, tras el accidente de este, piensa que lo mejor para su hijo, piensa en lo mejor para su hijo y decide buscar una persona que lo pueda ayudar en la difícil situación que está viviendo al ser parapléjico.
Por último, tenemos el estatus adscrito, que es el estatus de hijo del protagonista, y su rol es ser un buen hijo y aceptar la ayuda que le están consiguiendo sus padres. Es el rol que cumple. Y el contexto es que William, después de su accidente, se ve en la obligación de necesitar a alguien que cuide de él. Ante esto, su madre contrata a Luisa para que sea su cuidadora. Este, a pesar de no estar de acuerdo con la idea, termina aceptando el gesto de su madre porque cumple con este rol adscrito de ser un buen hijo y aceptar la ayuda que le están otorgando sus padres. Bueno, por otra parte, en el punto 6 tenemos como protagonista al hombre, a William, y su estatus adscrito vendría siendo el de hombre, donde su rol vendría siendo el de alcanzar sus metas en la vida. Bueno, esto se daría en el contexto en que William era un hombre que estaba acostumbrado a un estilo de vida donde podía hacer de todo y donde se daba el lujo de arriesgarse y hacer cosas peligrosas. Bueno, después de su accidente, él pierde ese estilo de vida y cae en un estado de frustración donde no quiere recibir ayuda de nadie, ni tampoco hacer nada. Sin embargo, con la ayuda de Luisa, vuelve a recuperar el ánimo y se podría decir las ganas de aprovechar su vida en su nueva condición. En 7 tenemos de nuevo al protagonista, ahora con un estatus adquirido que vendría siendo el de paciente parapléjico, donde su rol vendría siendo dejar que le brinden los cuidados que necesita. Esto se daría en el contexto de que él, después de su accidente, se ve obligado a depender de otras personas. Y eso le pasa la cuenta debido a que él, a pesar de que sus padres siempre estuvieron buscándole personas o ofreciéndole ayuda, en este caso la de Luisa, él partió con una actitud negativa, donde no quería recibir ayuda de nadie y prácticamente encerrándose en su propia burbuja, que finalmente, a la cual finalmente termina resignándose con la actitud y la personalidad de la protagonista. Punto 8. De nuevo tenemos al protagonista, pero ahora con el estatus adquirido de amigo, donde su rol vendría siendo cumplir con el rol de amigo en una manera donde conocía más a Luisa, era más amable y trataba de pasar buenos momentos con ella. Esto se da en el contexto de que después que él deja este mal carácter, ¿cierto? Esta actitud negativa como de rechazo hacia ella, empiezan a conocerse más y empieza a sobrellevar juntos este proceso donde él tiene que aprender a vivir con los cuidados de ella. 9. De nuevo el protagonista William, con estatus adquirido de enamorado, con el rol que vendría siendo cumplir con el rol de una persona que está enamorada. Esto se da en el contexto de que, como mencionaba antes mi compañero, a medida que se van conociendo más, se hacen amigos y van profundizando uno en la vida del otro, empiezan a hacer como este amor entre ellos dos, donde finalmente su estatus de más que de amigo o de paciente pasa a ser el de enamorado, ¿cierto? El que prevalece, donde él empieza también a preocuparse de la protagonista al sentir que ella también estaba enamorada de él y le estaban empezando a afectar sus problemas. Y el punto 10 y final vendría siendo el padre de la protagonista, que vendría siendo Luisa, donde su estatus adquirido es de ser padre y su rol vendría a ser el de cumplir el rol de padre y hacer lo que él cree que es mejor para su hija, quiero decir. Esto en el contexto que a lo largo del tráiler se puede ver que el padre, a medida que nace esta relación entre William y su hija, en cierta forma lo ayuda o lo acompaña en momentos importantes de su relación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la escena donde Luisa lleva a William a cenar con su familia y él está presente. O cuando William le hace un regalo sorpresa a Luisa y el papá
le ayuda mejor dicho, está presente cuando William le regala unas panties que eran, no se sabe si las mismas o similares a las que usaba Luisa en su niñez. Bueno, profesoras y compañeros, esta ha sido nuestra presentación y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.